Hola, soy Catherine Maldonado, la B7 sección A, y voy a hablar de las arterias que irrigan cabeza, cara y cuello. Voy a comenzar con el origen de la carótida externa e interna. Las arterias carótida externa e interna se originan en la bifurcación carotidia de las carótidas común derecha e izquierda. Esta bifurcación está a nivel cervical, entre 1 a 4 centímetros por arriba del cartílago ioides, y a nivel de la altura de la vértebra C4. La arteria carótida común derecha, que es la más corta, esta se genera en la bifurcación del tronco brachiocefálico a nivel de la base del cuello, y la arteria carótida común izquierda es la más larga, que se genera en la porción horizontal del arco aórtico a nivel del tórax. La arteria carótida interna irriga cráneo y orbiculares de la cara, y la carótida externa irriga tegumentos del cráneo y cara. Ahora vamos a ver el origen de las ramas de la carótida externa. La arteria carótida externa tiene 3 ramas posteriores, 3 ramas anteriores y 2 ramas terminales. Entre las ramas posteriores está la arteria faríngea ascendente, que es la arteria más pequeña de la carótida externa. Está la arteria occipital por arriba de ella, que nace a la altura de la arteria facial. Esta se dirige oblicua posterior y superiormente, y entre 2 milímetros a 2 centímetros por arriba de ella nace la arteria auricular posterior. Ahora las ramas anteriores tenemos la arteria tiroidea superior, que esta nace casi al mismo nivel de la bifurcación carotidia. Entre 1.5 a 2 centímetros por arriba de ella nace la arteria lingual, y aproximadamente 5 milímetros por arriba de la lingual nace la arteria facial. Luego tenemos las 2 terminales, que serían la arteria maxilar interna, que se vuelve profunda penetrando la fosa infratemporal, y la arteria temporal superficial, que es la otra rama terminal superficial de la carótida externa. Ahora vamos a ver la arteria tiroidea y sus colaterales. La arteria tiroidea nace casi a nivel de la bifurcación carotidia. Esta se dirige medial y anteriormente, pasa por detrás del músculo esternocleidomastoideo, en donde comienza a descender. En sus ramas tiene 2 ramas laterales y tiene 3 ramas terminales. Entre sus ramas laterales tiene una que es la arteria esternocleidomastoidea, que penetra la porción media del músculo esternocleidomastoideo irrigándola, y tiene la arteria laringe superior, que irriga la laringe e irriga la mucosa del vestíbulo, la mucosa vestibular. Y las 3 ramas terminales, que serían las arterias tiroidea anterior, tiroidea media y la arteria tiroidea posterior, que irrigan las caras anterior, medial y posterior de la glándula tiroides. Ahora tenemos la arteria lingual y sus colaterales. La arteria lingual nace aproximadamente 1.5 a 2 centímetros por arriba de la arteria tiroidea superior. También es una rama anterior de la maxilar externa. Esta pasa por el vientre posterior del asta mayor del hueso ioides, generando ahí una curva en donde se vuelve profunda al músculo miloioideo, que sería este. Esta tiene 2 ramas laterales también y 2 ramas terminales. Una de sus ramas laterales es la rama supraioidea. Esta irriga la porción superior del músculo del hueso ioides, e irriga los músculos suprayoideos. Esta rama suprayoidea o arteria suprayoidea se anastomosa con la arteria suprayoidea colateral, y luego tiene la otra rama lateral, que sería la arteria dorsal de la lengua. Esta se dirige directamente hacia la base de la lengua y nos va a irrigar base de la lengua, epiglotis y el pilar anterior del velo del paladar. Y luego tenemos las 2 ramas terminales. Una rama terminal, que sería la rama sublingual. Esta se divide a su vez en varias ramas. Unas de ellas son las ramas sublinguales, que se van a irrigar la glándula sublingual.
tenemos la rama del frenillo, arteria del frenillo, que irriga el frenillo, y esta a su vez se divide en dos ramas terminales, que sería la arteria mentoniana, que irriga tejido blando del mentón, y la arteria mandibular, que irriga tejido óseo de la mandíbula en relación con incisivos. Y la otra arteria terminal, que sería la arteria ranina o profunda de la lengua. Esta se dirige buscando el vértice de la lengua e irriga la lengua, contando tejido blando, mucosa y músculos de la lengua. Ahora tenemos la arteria facial. La arteria facial se da 5 milímetros aproximadamente por arriba de la arteria lingual. Esta pasa por detrás del músculo, del vientre posterior del músculo digástrico y del músculo estiloideo, hasta alcanzar la glándula sublingual, la cual rodea y se recuesta sobre ella, generando su primera curva, la curva que se llama faringea. Luego genera una segunda curva, la curva submandibular, cuando pasa por el borde inferior de la mandíbula, y luego se dirige lateral, medial y superiormente hasta llegar al ángulo interno del ojo, en donde genera su tercera curva, pasando por la comisura labial, por el surco nasolabial, y llega al ángulo interno del ojo. Esta tiene varias ramas laterales y una rama terminal. Entre las laterales de la primera porción vamos a encontrar la arteria profunda de la lengua. Esta arteria profunda de la lengua va a penetrar el músculo estilogloso y lo va a irrigar. También va a irrigar va a irrigar la pared de la faringe y el velo del paladar. Luego tenemos la otra arteria, que es la arteria tonsilar, que irriga la amígdala o la tonsila. Y en la segunda porción vamos a tener las arterias submandibulares, que irrigan la glándula submandibular. Tenemos la arteria macetérica, que va a irrigar el músculo macetero. Tenemos la arteria pterigoidea, que irriga el músculo pterigoideo medial. Luego tenemos la arteria submentoniana, que esta se dirige a irrigar el músculo miloioideo, el músculo digástrico y el tejido blando del mentón. También tenemos la arteria labial inferior, que esta se dirige a irrigar el labio inferior, su músculo y tejido blando. Esta se anostomosa con la arteria labial inferior colateral. Luego tenemos la arteria labial superior, que también se irriga el labio superior y se anostomosa con la labial superior colateral. Juntas van a formar una rama, que es la arteria del subtabique, que va a irrigar la porción inferior del tabique. Y por último vamos a tener la arteria lateral de la nariz. Esta nos va a irrigar el vértice y el ala de la nariz, la piel del vértice y ala de la nariz. Y por último vamos a tener la rama terminal, que la rama terminal sería la arteria angular interna, que esta va a penetrar y se va a hacer anostomosis con la arteria dorsal de la nariz, que es una rama de la maxilar interna. Ahora vamos con la arteria occipital. La arteria occipital es una arteria que nace de la cara posterior de la carótida externa. Esta sube y asciende, esta asciende, pasa por la cara anterior de la vena yugular interna hasta alcanzar el atlas. Luego se vuelve de anterior a posterior, pasando por la apófisis transversa, entre la apófisis transversa del atlas y la eminencia yuxtamastoidea. Luego se desliza por arriba del músculo occipital y pasa por debajo del músculo lonjísimo de la cabeza, donde se divide en dos ramas terminales. Algunas de sus colaterales son las arterias para los músculos o arterias musculares. Estas irrigan los músculos del cuello, entre ellos el músculo trapecio, el músculo espinoso y el músculo semiespinoso del cuello.
También entre las arterias musculares tiene la arteria esternocleidomastoidea, que irriga la porción superior del músculo esternocleidomastoideo. Tiene una rama que sería la rama meningia temporal. Esta va a penetrar el cráneo por medio, la rama meningia mastoidea. Esta penetra el cráneo por medio del agujero mastoides y va a irrigar dura madre de la fosa posterior y sus dos ramas terminales, que serían la arteria lateral, la rama lateral, que va a penetrar el músculo trapecio, volviéndose superficial hasta llegar a cuero cabelludo, y va a irrigar cuero cabelludo de las porciones lateral y posterior de la cabeza. Y la otra rama terminal, que sería la rama medial, esta también va a penetrar el músculo trapecio y volviendo para irrigar cuero cabelludo de la región media de la cabeza. Esta rama terminal tiene otra rama que sería la rama meningia parietal. Esta va también a atravesar el cráneo, a insertarse en el cráneo por medio del agujero parietal y va a irrigar dura madre de los parietales. Tenemos la arteria auricular posterior. La arteria auricular posterior se genera aproximadamente 5 milímetros por arriba de la occipital. Esta se dirige superiormente, pasando anteriormente al vientre posterior del músculo digástrico y al músculo miloioideo. Luego asciende hasta alcanzar la apófisis mastoides, en donde se ramifica en dos terminales, que serían las arterias auriculares, que van a irrigar el pabellón auricular, y las arterias, la otra terminal, que sería la arteria mastoidea. La arteria mastoidea va a penetrar también para volverse superficial e irrigar cuero cabelludo del área mastoidea. Esta se anastomosa con una arteria terminal, con una rama terminal de la arteria occipital. Entre sus colaterales también tenemos la arteria cervical, que esta va a irrigar los músculos de la región posterior del cuello. Tenemos las arterias parotídeas, que estas irrigan la glándula parótida. Y por último tenemos la arteria estilomastoidea, que va a irrigar cavidad timpánica. Tenemos la arteria faríngea ascendente. La arteria faríngea ascendente es la colateral más pequeña de la carótida externa. Esta arteria se dirige superiormente y asciende por medio de la pared de la faringe hasta alcanzar y penetrar el cráneo. Esta tiene algunas colaterales, entre ellas tiene las arterias prevertebrales, que irrigan los músculos prevertebrales. Tienen las arterias faríngea inferior, que irrigan los músculos de la pared lateral de la faringe. Tiene una rama terminal, que es la arteria meningia posterior. Esta va a penetrar el cráneo por medio del agujero yugular y va a irrigar dura madre de la fosa posterior. Tenemos la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna es la rama terminal interna o profunda de la carótida externa. Esta se dirige por la cara en sentido medial superior y oblicuamente. Esta tiene tres porciones. La primera porción, que es la porción mandibular, tiene la segunda porción, que es la porción infratemporal, y la tercera porción, que es la porción pterigopalatina. En su primera porción tiene varias ramas, entre ellas tiene la rama auricular profunda, que sería esta. Esta rama asciende
por detrás de la articulación temporomandibular e irriga articulación temporomandibular y cavidad timpánica externa. También tenemos la arteria timpánica. Esta arteria timpánica irriga mucosa de la cavidad timpánica. También tenemos la arteria meningia media. La arteria meningia penetra por medio del agujero espinoso, donde se divide en dos ramas. La rama parietal frontal, la rama parietal frontal, que irriga dura madre de esta área, y la rama parietal posterior, que irriga dura madre también de esta área. Y por último, en la primera porción tenemos la arteria alveolar inferior, que esta penetra por el agujero mandibular y se coloca en el conducto mandibular. Esta tiene varias ramas también, entre ellas tiene la rama del nervio lingual, que sería esta va a irrigar el nervio lingual. Tiene la rama miloioidea, esta irriga el músculo miloioideo y el piso de boca. Entre todo su recorrido tiene varias ramas, que son las ramas óseas. Estas van irrigando el hueso de la mandíbula. También tiene las ramas dentarias, que serían estas. Las ramas dentarias se dividen en ramas pulpares, ramas periodontales y ramas septales, que van a irrigar estas áreas de las piezas dentarias inferiores, posteriores. Luego ingresa por el agujero mentoniano, en donde se convierte en arteria incisiva y va a irrigar, también se convierte tiene ramas pulpares, periodontales y septales, que irrigan de los dientes o piezas dentarias inferiores anteriores. Tiene una rama que sale y se vuelve superficial, sale del agujero mentoniano, que es la arteria mentoniana. Esta irriga tejido blando del mentón, va a irrigar encía vestibular de los dientes anteriores e inferiores y el labio inferior. Ahora, en la segunda porción vamos a encontrar las arterias timpánica. La arteria timpánica vamos a encontrar la arteria temporal superficial, que va a irrigar el vientre posterior del músculo temporal. La arteria temporal profunda, que es esta, que irriga el vientre posterior del músculo temporal. Tenemos la arteria massetérica, que irriga el músculo massetero. La arteria pterigoidea, que irriga los músculos pterigoideos medial y lateral, ambos músculos. Y tenemos la arteria bucal, que esta desciende y nos va a irrigar el carrío, va a irrigar también encía vestibular de los dientes posteriores, superiores e inferiores. Y en la tercera porción, en la porción pterigopalatina, vamos a tener las ramas. La rama alveolar superior, que sería esta rama alveolar superior irriga, también se convierte en ramas pulpares, periodontales y septales, irriga las piezas dentarias superiores y posteriores, y también irriga mucosa del seno maxilar. También tenemos la arteria palatina. La arteria palatina descendente, esta se va a dividir en dos ramas, que sería la palatina mayor o anterior, que va a irrigar paladar duro, y la arteria palatina menor o posterior, que irriga paladar blando. También tenemos las otras dos arterias, que serían la arteria faríngea descendente, que va a irrigar la mucosa del techo de la faringe, y la arteria del conducto pterigoideo, que también irriga mucosa del techo de la faringe. Por último, vamos a tener otra colateral, que sería la arteria infraorbitaria, que esta va a penetrar por la fisura orbitaria inferior
y se va a convertir va a salir por el agujero infraorbitario del hueso maxilar y se va a convertir en arteria alveolar anterosuperior, la cual va a irrigar las piezas dentarias anteriores superiores. También tenemos las arterias palpebrales, que estas irrigan el párpado inferior. Estas se convierten en arterias nasales a su vez, que irrigan la pared lateral, la piel de la pared lateral de la nariz. Estas se convierten en arterias labiales, que irrigan el labio superior y la encía vestibular de las piezas dentarias anteriores superiores. Y tenemos una última arteria, que sería la arteria terminal o la arteria esfenopalatina. Esta pasa por el agujero esfenopalatino y se coloca en la cavidad nasal, en donde se divide en dos ramas. Una rama que sería la medial, que irriga la pared media de la cavidad nasal, y una rama lateral que irriga la pared lateral de cavidad nasal. Luego pasa por el agujero esfenopalatino y se convierte pasa por el agujero nasopalatino y se convierte en arteria nasopalatina. Luego pasa por el agujero bucal y llega a anostomarse con la arteria palatina mayor para juntas irrigar techo de cavidad bucal. Ahora tenemos la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial es la otra rama terminal de la carótida externa, la rama lateral o superficial. Esta asciende y se genera en el espesor de la glándula parótida. Esta asciende y pasa por detrás de la articulación temporomandibular y por adelante del trago, hasta llegar a la fosa infratemporal, en donde se divide en dos colaterales terminales. Entre sus colaterales vamos a encontrar las colaterales parótidas, las arterias parótidas, que estas irrigan la glándula parótida. Encontramos la arteria macetérica, que irriga el vientre posterior del músculo macetero. Encontramos las arterias para ATM, que irrigan la articulación temporomandibular. Encontramos las arterias auriculares, que irrigan la porción anterior del pabellón auricular. Encontramos la arteria transversa de la cara, que esta va a irrigar tejido blando y piel por debajo del arco cigomático. Vamos a encontrar la arteria cigomático-orbitaria, que esta nos va a irrigar tejido blando y piel de la región lateral de las órbitas, y nos va a irrigar los músculos de las órbitas de los párpados. Luego encontramos otra colateral, que sería la arteria temporal media. Esta va a irrigar el músculo temporal y sus dos terminales, que serían la arteria meningia, la arteria frontal, que va a penetrar e irrigar cuero cabelludo de la región frontal y parietal, y la arteria parietal. Irriga cuero cabelludo de la región frontal y temporal, y la arteria parietal, que irriga cuero cabelludo de la región parietal. Por último, vamos a ver vamos a ver rápido las arterias que irrigan articulación temporomandibular, que serían la arteria auricular profunda, de la arteria maxilar interna, y las arterias para ATM de la arteria temporal superficial. Estas son las que nos irrigan la articulación temporomandibular. Las arterias que irrigan los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación son el músculo temporal, pterigoideo medial, pterigoideo lateral y el macetero. Pero yo agregué el músculo buccinador porque lo tengo en el cuaderno anotado como músculo de la masticación y porque nos ayuda a abrir la mandíbula. Entonces, las arterias que nos irrigan estos 5 músculos serían la arteria maxilar interna en su arteria temporal profunda anterior, que irriga la porción anterior del músculo temporal.
Tenemos su rama arteria temporal profunda posterior, que irriga la porción posterior o el fascículo posterior del músculo temporal. Tenemos la arteria de buchinatriz o buchinador, que irriga el músculo buchinador. Tenemos también la arteria de las ramas pterigoideas, que irrigan los músculos pterigoideos medial y lateral. Tenemos la arteria macetérica, que irriga el músculo macetero. Tenemos de la arteria facial, tenemos las ramas macetérica, que también irriga el músculo macetero. Tenemos la rama pterigoidea, que irriga únicamente el músculo pterigoideo medial. Y de la arteria temporal superficial, tenemos la arteria macetérica, que también irriga macetero. Y tenemos la arteria temporal profunda medial, que irriga el fascículo medio del hueso, del músculo temporal. Las arterias que irrigan piel de cara, cabeza y cuello, tenemos entre ellas la arteria de la carótida externa. Tenemos de la arteria occipital, tenemos la rama medial, que irriga el cuero cabelludo en la región posterior. Tenemos la rama lateral, que irriga cuero cabelludo en la región parietal y frontal. Tenemos de la arteria auricular profunda, la arteria auricular, que irriga el pabellón auricular. Tenemos de la arteria temporal superficial, las arterias auriculares, que también irrigan pabellón auricular. Tenemos la arteria parietal, que irriga cuero cabelludo, la arteria frontal, que también irriga cuero cabelludo, la arteria cigomático orbitaria, que irriga la porción lateral de las órbitas de los ojos, la arteria transversa de la cara, que irriga por debajo del arco cigomático. De la maxilar interna tenemos la arteria labial, la arteria bucal, que irriga mejillas. Tenemos la arteria mentoniana, que irriga el mentón. De la arteria facial tenemos la arteria angular interna, que irriga la porción lateral de la nariz. Tenemos también de la maxilar interna las arterias palpebrales, que irrigan el párpado inferior, las arterias nasales, que irrigan el ala de la nariz y la punta de la nariz o el vértice. De la arteria y maxilar interna también tenemos la arteria mentoniana, que irriga tejido blando del mentón. Y por último tenemos de la arteria auricular posterior, tenemos la rama arteria mastoidea, que irriga la piel de la porción mastoidea y cuero cabelludo. Y por último tenemos las arterias que irrigan cavidad bucal. Tenemos de la maxilar interna, tenemos la arteria nasopalatina, que irriga el techo de cavidad bucal. Tenemos las arterias labiales, que irrigan labio superior y encía vestibular de los dientes anteriores superiores. Tenemos la arteria alveolar anterosuperior, que irriga las raíces dentarias o las piezas dentarias anteriores superiores. Tenemos la arteria palatina descendente, que irriga con su rama posterior, irriga el paladar blando, y con su rama anterior irriga paladar duro. Tenemos la arteria alveolar posterior de la maxilar interna, que irriga los dientes posteriores superiores. Tenemos la arteria bucal, que irriga encía vestibular de las piezas dentarias posteriores, superiores e inferiores. De la arteria lingual tenemos la rama dorsal de la lengua, que esta nos va a irrigar la base de la lengua y el velo anterior el pilar anterior del velo del paladar. Luego tenemos la arteria profunda de la lengua, o ranina, que nos va a irrigar toda la lengua en su músculo y mucosa. Y tenemos la arteria del frenillo, que nos va a irrigar frenillo. De la arteria maxilar interna también tenemos la arteria interalveolar inferior, que nos va a irrigar los dientes inferiores anteriores. La arteria incisiva de la alveolar inferior, que también nos irriga dientes anteriores inferiores. Y de la arteria facial tenemos la arteria submentoniana, que irriga el labio inferior. Tenemos la arteria tonsilar, que esta nos irriga la amígdala. Y tenemos la arteria labial superior, que irriga el labio superior. Y eso sería todo. Muchas gracias.